La historia comienza con esta princesa llamada Nike, que fue enviada al país del sol para casarse con el rey del sol, quien conquistó el mundo en 3 años. Nike fue enviada por su padre a ese país para que su país tuviera beneficios y fue elegida a través de un piedra, papel o tijera con sus hermanas mayores. Y en el país del sol, Nike se sorprende porque todo es muy caro y como ella viene de un país pobre, la tratan mal. Y cuando buscaba un hospedaje, no pudo encontrar ninguno. Entonces aparecieron estos dos, quienes le ofrecieron un hospedaje a un muy buen precio. Y ella se emocionó, pero ellos solo querían robarle. Y ella los iba a poner en su lugar, pero por el hambre que tenía, no pudo hacer nada. Cuando despierta, se encuentra con una familia humilde que la ayudaron y le dieron de comer. Después de comer, conoció mejor a las hermanas, quienes son Lisa y Mina. Nike les cuenta su historia y que venía a casarse con el rey, pero ellas obviamente no le creyeron al principio. Pero al día siguiente ya le empezaron a creer, porque no parecía estar mintiendo. Y mientras Nike y Lisa pasaban por la ciudad, Nike se da cuenta que no tienen problemas de agua, a pesar de que en el país no suele llover. Y Lisa le cuenta que es gracias al rey del sol, quien además de mejorar las ciudades, expulsó a las personas malas y también hizo mejorar la economía del país. Momentos después, los mismos tipos de antes los contrataron para secuestrar a Nike, pero se confundieron y se llevaron a Mina, y cuando se dieron cuenta que no era Nike, iban a hacerle quién sabe ni qué, pero apareció Nike. Y no te había contado, pero en el país de Nike es el Principado de la lluvia, donde son capaces de controlar el clima. Entonces Nike usa sus poderes para mandar a volar a este par de tontos. Más tarde, Nike sometió a los tontos para que la llevaran a la capital y se despidió de ellos y les prometió volver aunque se convirtiera en la princesa del reino. Después de un largo viaje, cuando llegó a la capital, lo primero que hizo fue decir que era la princesa Nike y agarrarse a putazos con los guardias porque no mostró su identificación. Pero después de aclarar el malentendido, se presentó con el rey del sol, quien resultó ser este niño, Luvius I, o Livy para los compas, quien también se sorprendió al ver que la princesa que la habían enviado era un desmadre. Pero como él sabe que la familia de Nike puede controlar el clima, le cuenta que en la capital nunca llueve y está harto del sol. Es por eso que le ordena que llueva en la capital. Pero Nike no se lo toma muy bien, que digamos, porque no quiere complacer los caprichos de un mocoso. Pero como ese mocoso es el rey del país, terminó encerrando a Nike y dejándola sin comer hasta que acepte ser su juguete. Nike después de un rato sale de la prisión con su poder y en lugar de escapar le va a echar una visitadita al rey para darle la golpiza de su vida, pero como tenía mucha hambre, las tripas la traicionaron y Livy vuelve a tratar de convencerla de usar sus poderes para que llueva, pero ella dice que el Amefurashi, que es el ritual de la lluvia, no se puede hacer como si nada, sino que para que pueda hacer que llueva, él le tiene que mostrar lo maravilloso que es este mundo. Al día siguiente, como ahora prácticamente estos dos son una pareja, pasan tiempo juntos, aunque no se caigan muy bien, es más, hasta pareciera que fueran hermanos. Pero un día atacaron al rey y Nike lo salvó, pero como Nike terminó herida, Livy sacó su lado malvado y empezó a castigar a todos los que se le oponían, y cuando Nike se recuperó, terminó mandándola de vuelta a su reino, cosa que no le agradó a Nike. Pero en el camino, Neil, la mano derecha de Livy, se disculpa por lo que hizo Livy, pero le dice que él lo hizo para no ponerla en peligro. También le cuenta la historia donde Livy y su madre, llamada Sheila, eran de clase baja y vivían a escondidas en el castillo, y cuando él ascendió al trono, conquistó el mundo en 3 años, pero eso solo fue una distracción para llenar el vacío que tenía, porque habían asesinado a su madre. En el camino se dieron cuenta que había un incendio en el castillo y resulta que le prendieron fuego a la habitación de Luvius, pero pudo escapar, y cuando Nike llegó hizo un ritual para que lloviera, logrando apagar el fuego, y Livy quedó fascinado con la lluvia. Más tarde, Nike habla con Livy y ella estaba esperando que le agradeciera por salvarlo, pero él solo le reclamó porque podía hacer llover sin tener que hacer todo lo que le había dicho, pero ella le cuenta que lo hizo porque era una emergencia, y ella, como no quiere seguir perdiendo el tiempo, ya se iba, pero él ya no piensa dejar que se vaya y le da tremendo beso y le dice que su vida será interesante con ella. La mañana siguiente, como el cuarto de Livy quedó arruinado, suele ir a dormir con Nike encuerado, cosa que a ella no le agrada. Livy también planea hacer una fiesta para informar que están comprometidos y le pide que haga llover en la fiesta para los invitados, pero Nike se niega y tienen varias peleas por eso.
Por la tarde, cuando Nikki se encontraba en el jardín, llegaron unos de los invitados de alto rango social y este tipo empezó a hablar mal de Nikki por ser de un país pobre, pero en ese momento aparece Livy y le dice que cuide sus palabras porque ella es su esposa. El día de la fiesta, Livy estaba preocupado porque Nikki no llegara, pero apareció con un vestido elegante e hizo el ritual de la lluvia, dejando asombrados a todos. Y ahí sí, el tipo de antes ya miraba con otros ojos a Nikki, pero obviamente Livy no iba a dejar que seducieran a su futura esposa. Después de eso, las cosas siguieron como de costumbre y como la boda de ellos iba a ser pronto, hicieron varios preparativos y pusieron a Nikki a dieta para que cupieran el vestido, pero la boda no se iba a poder hacer porque los sacerdotes se oponían a su boda porque Nikki era de otro país y tenían distintas etnias, pero en realidad estaban en contra de Luvius ya que él detuvo los actos corruptos que hacía la iglesia. Y para resolver el asunto, Nikki tendría que hacer un ritual absurdo donde arriesgaría su vida para que aprobaran la boda, y al principio Luvius le dijo a Nikki que él se encargaría de solucionarlo, pero ella quiso solucionar las cosas por su cuenta, así que cuando fue a la iglesia y ayudó a esta chica, estaba por pelearse con los de la iglesia, pero apareció este monje, Lani Aristes, y cuando reconoció a Nikki, empezó a hablar mal de ella y le contó la historia donde la madre de Livy era odiado por la ciudad, pero el rey de ese entonces la protegió y ahora Livy está deshonrando el trono. Nikki se altera, pero la chica de antes la detuvo para que no se metiera en problemas y más tarde la llevó a un orfanato donde le cuenta que gracias a Livy mejoró la vida de los huérfanos de distintas etnias. Y a pesar de no estar muy involucrado en el orfanato, suele ir para comprarles flores, las cuales él mismo las ha dejado a diario en la habitación de Nikki sin que ella lo supiera. Luego de eso, Nikki se decide a hacer las pruebas y Livy estaba medio enojado, pero le dio el anillo que le había dejado su madre para que la protegiera. Entonces Nikki hace la prueba donde tendrá que encontrar el anillo del dios del sol. La prueba no le resultó fácil ya que no podía usar sus poderes al estar en un espacio con poco aire, pero logró llegar al lugar y cuando abrió la caja del anillo se dio cuenta que era una trampa en la iglesia. Afortunadamente pudo escapar y terminó encontrándose con Livy, quien ya sospechaba que pasaría esto. Cuando ambos regresaban al castillo, fueron atacados y cortaron en dos el anillo que le dio Livy y él se encabronó y casi mata al tipo de no ser por Nikki, quien le insistió para que no lo hiciera. Nikki se disculpa por lo que le pasó al anillo, pero a él solo le importa que ella esté bien. Ya para el día de la ceremonia, sin el anillo no iban a poder hacer la ceremonia, pero ellos hicieron un plan para poner nervioso a los de la iglesia para que confesaran y logró funcionar porque uno de ellos dijo que no podían hacer la ceremonia porque Nikki no tenía el anillo y Livy interrumpió el ritual, dando a entender que ellos fueron los que la atacaron. Lani ya no podía ocultar los hechos y como el rey es quien toma las decisiones, Lani estaba perdido, pero Nikki lo golpea y lo evangeliza para que tome el camino correcto. Ya todo solucionado, Nikki suele ayudar a los granjeros y Livy se volvió re tóxico. Un día de la nada llega esta chica, Luna, quien llega a darle competencia a Nikki, ya que ella le lleva muchas ganas a Livy, y al principio tuvo problemas con Nikki, porque era con quien estaba comprometido Livy, pero después de una carrera, donde casi muere y Nikki la salva, terminaron haciéndose amigas, más o menos. En una ocasión, cuando Nikki y Livy regresaron al castillo, le tenían miedo a Neil porque se habían escapado para ir a un festival, pero cuando entraron, quien los esperaba era este tipo, Barwin, quien era el hermano del anterior rey y es tío de Livy. Bar cuando ve a su sobrino, lo primero que hace es intentar conquistar a su mujer. Sí, el tipo es un mujeriego. A Livy de por sí no le cae bien porque anteriormente fue el primer ministro, pero un día abandonó su puesto y desapareció de la nada. Y ahora, después de que no lo quería ni ver, lo único que hace es intentar seducir a Nikki. Neil terminó pidiéndole que se fuera porque no era correcto lo que hacía. La noche siguiente, ambos terminaron llegando a la fiesta de bienvenida de Bart, pero como Livy no lo puede ver ni en pintura, le dijo a Nikki que la esperaba en el balcón, pero cuando ella iba, se lastimó el tobillo y Bart aprovechó para llevársela de ahí. Como Nikki no llegaba, Livy se preocupó y Bart intentó nuevamente seducirla y esta vez iba con todo.
pero Nike le dijo que dejara de mentir porque ella notaba que no estaba enamorado de ella y él se alivió al ver qué tipo de chica es. Pero en ese momento llega Libby todo encabronado y manda a la prisión a Bart y le dice a Nike que podría encerrarla en su habitación de por vida y que no lo tome a la ligera porque podría quemar su país por completo. Al día siguiente, Libby trata de contentarla, pero Nike estaba enojada con él y terminaron discutiendo como de costumbre. Ya en la noche, Nike fue a liberar a Bart y terminaron hablando, y él le cuenta que desde pequeños nunca se llevaron bien con Libby, pero ambos querían proteger a la misma persona, quien era la madre de Libby, y aunque él estuviera enamorado de ella, ese sentimiento no era correspondido, pero después de perderla, ambos sintieron ese gran dolor, y cuando conquistaron el mundo, Bart no se atrevió a hablarle a Lubius. Es por eso que huyó. Es por eso que le pide que se quede con él y lo apoye, y él volverá a viajar. Pero Nike le dice que se atreva a dar la cara y a hablar con Lubius para apoyarlo, pero él dice que Lubius no lo permitirá. Nike no lo acepta y con ayuda de Neil logra juntarlos en un lugar sin que ellos lo supieran. Y después de contarse el pasado, donde conquistaron el mundo, unieron los pueblos y echaron a sus enemigos, Libby se convirtió en un niño destrozado. Es por eso que él terminó huyendo, para ver el mundo como lo vería Sheila. En medio de la plática, se dieron cuenta que Nike estaba agotada, pero gracias a ella, Libby le dijo lo que sentía y le pidió que volviera a su puesto como primer ministro, a lo cual él aceptó con gusto. Y a partir de ahí, volvieron a ser los mismos de siempre. 好きなら鏡でてめえの顔でも見てろカマ野郎私が最初として復活したからにはまずその生意気な口の利き方をねなんだよやんのかこいつ Días después, todos estaban repletos de trabajo y cuando Nike estaba haciendo su ritual, Libby se dio cuenta que algo le pasaba, así que le preguntó qué le pasaba y ella les contó que recibió una carta donde su familia le dijo que su abuela colapsó. Ella fue la que le enseñó a cantar y prácticamente la crió, y su abuela lo único que quería era volverla a ver. Lubius no se lo piensa dos veces y cancela la agenda de Nike para dejarla ir, pero él la acompañaría, aunque hubo algunas objeciones de que el rey abandonara su trabajo, pero dejó a cargo a Bart. Entonces fueron al país de Nike y ahí lo recibió una de sus hermanas y este abuelo, quienes estaban muy relajados al estar con el rey que gobierna el mundo. Ellos los llevaron con su abuela y resulta que solo le había dado un dolor de espalda tras haber regresado de un viaje. Luego llegaron las otras dos hermanas de Nike y no dejaban en paz a Libby. Pero rato después, Libby y Neil empezaron a sentirse mal porque al ser extranjeros no soportaban el clima, entonces fueron a descansar y Nike le preparó comida a Lubius y su familia despejó el cielo para que pudieran ver las estrellas y Lubius le dijo que se sentía muy agradecido por estar con ella. En ese momento, Nike sin pensarlo le dio un beso, aunque ambos terminaron sonrojados. Al día siguiente, Nike seguía aún nerviosa por lo que hizo. Libby andaba más tranquilo, pero aún así andaban en plan romántico, y en el camino se encontraron con Kitora, amigo de la infancia de Nike, y con el suegro de Libby, es decir, el papá de Nike. Y él le cuenta la historia de su pueblo, donde hubo un tiempo de sequía y mucha gente insistía en que era su oportunidad para expandirse usando sus poderes, pero la abuela de Nike cerró las fronteras para evitar que sus poderes se vieran involucrados en la guerra, y a diferencia de él, ella sí sabe gobernar, ya que cuando ella se fue de viaje, lo primero que hizo fue enviar a Nike a que se casara en otro país, y por supuesto le dio una puteada. Más tarde, Kitora va a hablar a solas con Nike, o al menos eso pensó ella, ya que terminó inmovilizada con el fin de que se quede en el país, y resulta quien estaba detrás de todo esto era la abuela. Kitora terminó encerrando a Nike en un lugar donde no puede usar sus poderes y le dice que quieren que se quede en el país, donde podrá estar segura. Y para eso planean tenerla encerrada hasta que hipnoticen a Libby para que pierda el apego hacia ella y cancele su compromiso. Mientras tanto, a Libby le dijeron que Nike estaba muy enferma y no podía verla, y cuando intentaron hipnotizarlo, él no se dejó engañar y fue rápido a buscar a Nike, y para su suerte, una de las hermanas de Nike lo ayudó y pudo llegar donde estaba encerrada. Pero ahí se encontraba la abuela, quien se enfrentó con él, pero le dijo que si encontraba las llaves de la celda de Nike antes de que el barro lo cubriera, lo dejaría quedarse con ella. Mientras eso pasaba, Nike intentaba romper la celda con su propio cuerpo y Kitora sufría viéndola hacerse daño, y ella le dijo que no le importaba hacerse daño o ponerse en contra de su gente con tal de no perder a Libby porque lo amaba.
Kitora no pudo más y terminó liberándola, pero al escucharla decir eso, ya le era difícil mirarla a la cara. Nike en el camino se encontró con su hermana, quien le cuenta que la hipnosis falló, pero Luvius se peleó con la abuela, entonces se apresuró y cuando llegó, Luvius ya no respiraba, así que le dio primeros auxilios. Y cuando por fin volvió a respirar, lo primero que hizo fue mostrarle a la abuela que encontró la llave. Cuando se calmaron las cosas, las chicas se disculparon por no hacer nada, pero Luvius solo lo consideró como una discusión entre yerno y suegra abuela. Ya con todo resuelto, la familia Nike estaba preparando una ceremonia y Luvius conoció a la madre de Nike, Iraja, quien por su enfermedad no podía salir mucho de la cama, pero no se iba a perder la ceremonia de su hija. Por cierto, en la ceremonia todo el mundo molestaba a Nike, hasta Luvius lo hizo. Pero le prometió a su familia que haría muy feliz a Nike. Antes de regresar a la Ciudad del Sol, Libby fue a arreglar su problema con Kitora, quien al igual que él estaba enamorado de Nike, y después de una charla sobre lo difícil que era tratar con ella, hasta se hicieron compas. La única con la que tuvieron problemas fue con la abuela, porque no quería hablar con Nike, pero ella igual le dijo que sabía que prefería que ella se quedara en el país para vivir en paz, pero a diferencia de la primera vez que se fue, esta vez sí lo hacía porque se sentía feliz al estar con Luvius. También le agradece por todo lo que hizo por ella y le pide que se cuide. La abuela, como es bien terca, no tenía intenciones de despedirse, pero Luvius la hace entender a la mala que no verá a Nike por mucho tiempo, así que lo mejor sería que se despidiera de ella. Pero al final no fue a despedirse, y cuando se estaban yendo, apareció la abuela, quien le cantó una canción que solía usarse para despedirse de una manera muy cálida a las personas de ese país. Cuando por fin llegaron al reino, Bart tenía todo un desmadre, ya que el palacio entero estaba lleno de lujuria, por lo que Luvius no estaba muy feliz que digamos, y para colmo no había hecho bien su trabajo, entonces él tuvo que pasar bastante tiempo trabajando, tiempo en el cual no pudo ver ni una sola vez a Nike, quien estaba muy deprimida por eso. Y después de estar mucho tiempo pensando en él, terminó apareciendo en un caballo y ambos terminaron diciéndose lo doloroso que fue no verse. Y el anime terminó con ellos dos besándose. Bueno, y si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, comenta y comparte para que YouTube recomiende el video. Y sin nada más que decir me despido, así que sayonara.